de Dios que me aprendí en la teoría para que sea viva. En estos días atrás hablábamos que nosotros recibimos de la misma palabra el mensaje de que esa palabra es viva y eficaz. ¿De qué forma esa palabra es viva y eficaz si yo no la pongo en práctica en mi vida? Y no la pongo en práctica porque no conozco a Dios. No conozco nada de Él. No conozco su voluntad. Por eso mis oraciones son vacías. Por eso mis oraciones son materialistas. Mis oraciones son, Señor, dame un carro. Mis oraciones son, Señor, dame un trabajo. Mis oraciones son, en el mejor de los casos, Señor, permíteme irme del país porque estoy sufriendo mucho. Mis oraciones son, Señor, dame. Es que somos ovejas. Somos ovejas. Dame, Señor, dame. Señor, dame. Señor, dame. Todo es un dame. Y dame cosas materiales. Lo primero que el Señor hizo con el rey Salomón fue decirle, pide lo que quieras. Salomón, pudiendo haber pedido algo que aumentara sus ingresos, sus riquezas, su poder, bien sea en la influencia política o en lo militar, Salomón se delimitó a pedir la base de todas esas cosas materiales. Sin sabiduría no podemos convertirnos en administradores ni de la gracia de Dios ni de los recursos que Dios nos da. Por eso no diezmamos, por eso no ofrendamos, por eso no le damos el tiempo a Dios que merece, porque creemos que mi trabajo, que mis cosas naturales que perecen y son temporales, esas son más importantes. Porque no conocemos a Dios. Y Dios le dice a su pueblo que el que se alabe debe alabarse en entenderlo y conocerlo. Si de algo tuviésemos que hablar entre nosotros, de cuánto sé y hago por Dios, es de eso, cuánto conozco de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos reunidos en una oportunidad, ¿quién cree la gente que yo soy? Y ya ellos habían oído ciertamente algunas personas diciendo, tú eres un profeta, eres un maestro, eres Elías, tal. Y el Señor reduce la pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Si yo le tuviese que hacer esa pregunta hoy a usted, tanto a los que están aquí presentes como a los que nos están viendo en la transmisión, ¿quién cree usted que es Jesús? ¿Qué respuesta se le viene a su mente? ¿Quién es Jesús para ti? Pudiésemos decir, es mi Salvador. ¿Sí? Sí, eso en teoría es muy bonito, suena muy bonito, pero yo tengo que corresponder a la salvación. ¿De qué manera correspondo a la salvación? ¿Acaso usted lo sabe? No conozco a Dios. Creo que por título sé que es mi maestro. Creo que por título sé que es Señor, mi Señor. Creo que por título sé que es mi Salvador. Pero en la práctica, ¿lo hago así como el Señor quiere que yo lo haga? La verdad es que es muy necesario que para nosotros responder esa pregunta tendríamos que ir más allá de nuestra propia forma de concebir a Dios. Porque recuerde que nosotros tenemos un pensamiento finito. O sea, finito no delgado, sino que tiene un límite. Llega un momento en que nosotros no podemos calcular cosas, pensar cosas, recordar cosas. Eso hace que no podamos dimensionar a Dios. Eso hace que no podamos definir a Dios como de repente nosotros conocemos las otras definiciones cuando en la escuela o la universidad nos preguntan qué es el sol. Es una estrella, es una masa de hidrógeno, de no sé qué, se puede dar un concepto, una definición, pero no podemos nosotros conceptualizar a Dios o pretender conceptualizar a Dios porque nos quedaríamos cortos. Por quedarnos cortos es que somos dogmáticos. Creemos conocer a Dios y por eso entonces es que no me gusta aquello, no me gusta esto, que si la falda, que si el pantalón, que si los zarcillos, porque creo conocer a Dios, pero no es así, no estoy conociendo a Dios.
No sé lo que Dios implica para mi vida, porque encima de todo, cuando estoy recibiendo una palabra como esta, mi mente no puede procesar que es para mí. Y si algo está ocurriendo a mi alrededor, mi mente procesa y dice, ¿estará escuchando mi esposa esto que está diciendo el pastor? Porque esto es para ella. Y de repente alza la mirada así, mira a la esposa y le hace así como una seña. ¿Estás entendiendo que el pastor está hablando contigo? ¿Ves? Porque no he aprendido que yo soy el que en primera persona debo conocer a Dios. Por lo tanto, el mensaje de su palabra cuando dice, el que se gloríe, gloríese en esto, el que se alabe, alabes en esto, entiéndame y conózcame. ¿Acaso yo puedo decir que entiendo por qué Dios hace las cosas cuando no salen según lo que yo estoy pidiendo o según lo que yo quiero? No, no lo entiendo. Por eso no doy gracias. Por eso la queja. Por eso la murmuración. Por eso el chisme. Por eso el desagrado. Por eso la hipocresía. Porque no entiendo a Dios. No entiendo lo que Él hace, cómo Él obra. Y eso está fuera de la dimensión de lo que yo estoy pidiendo o de lo que estoy queriendo tener o hacer. Me gustan los textos bíblicos que me dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad que sí? Me gustan los textos que dicen, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Me gustan los textos que dicen, pedid a Dios todo lo que queráis y os será hecho. Esos textos explicados solamente allí, sin su contexto, son muy bonitos para nuestra alma. Nos dan cierta seguridad, nos da cierta fe, podemos aumentar nuestra fe, aunque todo vaya mal. Pero ¿sabía usted que el apóstol Pablo, para escribir en Filipenses, Dios me suple todo? Él primero escribió, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Sabe usted eso? Como él escribe eso, unos versículos antes de ese texto, todo ese texto está condicionado a que yo haya aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Cuando yo leía este texto hace un tiempo atrás, yo decía, pero es que todo el mundo sabe vivir en la abundancia. Era yo un chamo. Recuerdo que trabajaba y mi idea de ese momento para trabajar era comprarme una cámara fotográfica, que en nada era como las de hoy, hermano. No vaya a creer. Era una cámara de esa que se le metía el rollo de 12 fotos, ¿se acuerda? Y se mandaba a revelar, así rectangular. Esa era mi mente para trabajar y eso eran mis versículos. Todo lo puedo. Y pedí y lloraba. Y bueno, por la misericordia de Dios, Él permitió que yo me comprara eso porque trabajé. Pero vivir bien en la abundancia no significa comprarme lo que yo quiero. Significa ser un buen administrador, un buen mayordomo. Porque cuando yo tengo bajo mi tutela recursos abundantes, tú y yo somos responsables de la administración de esos recursos. Pero si no sabemos administrar el tiempo, que es el recurso más abundante que tenemos, ¿cómo vamos a saber administrar el resto de las cosas que el Señor nos da? Yo le he dicho aquí a los hermanos en el cambio, y voy a aprovechar que está toda la iglesia para decírselo. Considere usted esto. No puedo predicar y ahondar como lo dije aquí, pero se lo voy a decir. Considere usted esto. Cada vez que yo digo no tengo tiempo, estoy pecando. Porque le estoy diciendo a Dios que las 24 horas que Él me dio no me alcanzan. Pero Dios me dice a mí que yo debo ser un buen administrador. Si usted saca la cuenta del número de horas a la semana, 24 por 7 son 168 horas. Si esas 168 horas usted le resta el número de horas que duerme en la noche, que son 8 por media general, 8 por 7, a ese 168 le resta 48 o 50, redondéelo, 50 horas. Todavía le está quedando 90 y tantas horas. Quítele eso, 8 horas de trabajo, multiplíquela por 7. ¿Por qué por 7? Para hacer una media, incluyendo lo que es venir a congregarse, que no serían 8,
horas, sino 2, porque a lo sumo nos congregamos 2 horas. Eso para los que llegan a tiempo, porque el que llega media hora después se congrega 1 hora y media, y el que llega 1 hora después se congrega 1 sola hora. Lo estoy llevando al hecho de administrar. Sácale la cuenta al hecho de cuántas horas pasa en el celular. No, yo estoy viendo a este predicador famosísimo que me está enseñando. Yo no estoy diciendo si es productivo o no, estoy diciendo el número de horas que no calculamos, que no administramos. Conóceme y entiéndeme. Por eso no conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué es bueno y agradable delante de Dios? Porque yo tengo mi perspectiva propia. El rey David, cuando está en ese primer amor de su reinado, él dijo, yo voy a hacer las cosas bien. Así que voy a mover el arca. Le pregunto, ¿era mala esa idea? Desde nuestra perspectiva, no era mala esa idea. Voy a trasladar el arca porque la voy a hacer mejor, la voy a poner en un lugar mejor, la voy a sacar de donde está porque allí no pertenece. En la idea del rey David, eso estaba muy bien. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios al respecto? El problema no era que el arca estuviese en un lugar incorrecto. El problema era quién iba a mover el arca. Para decidir quién iba a mover el arca, el rey David dispuso y dijo, fulano, fulano y sutano, llévenla. Pero Dios tenía otra idea. Y usted sabe lo terrible que fue el camino para la gente que movió el arca cuando no era la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ve que nosotros podemos tener ideas brillantes, muy buenas, pero divorciadas de la voluntad de Dios. Nos sentamos realmente a conocer a Dios. Pero yo le voy a dar solamente en este aperitivo, yo solamente le voy a dar 3 características, 3 tipos de perspectivas que nosotros debemos conocer de Dios. Porque eso influye directamente en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra forma de ser. Tenemos que luchar, los pastores, los maestros, los líderes, la iglesia en general, tenemos que luchar contra la doble vida. Tenemos que luchar contra eso, hermano. Basta ya de que como creyentes vivamos como los superhéroes de las películas, que se ponen un traje, nadie conoce su identidad real porque se pone un traje para hacer algo. Así hay muchos creyentes. Nos ponemos un traje de misericordia, nos ponemos un traje de piedad, nos ponemos un traje de santidad, pero al parecer, al llegar a la casa, al llegar al trabajo, al llegar a la escuela, ese traje se destiñó. Ese traje nos lo quitamos y lo dejamos en la casa y sale la naturaleza antigua a relacionarse con los compañeros de trabajo, a relacionarse con los compañeros de estudio. El vocabulario deja mucho que decir. La forma de hablar, la murmuración, el chisme, las ideas conceptualizadas de la política nos invaden y ponemos a Dios en segundo y hasta en tercer lugar. La idea del poder económico sostiene nuestro anhelo de trabajar y trabajar y trabajar más, de irme del país porque aquí está la cosa muy fea, porque necesito más. Eso es lo que pasa en quienes viven con un traje, con una máscara, con una idea divorciada de lo que Dios hace en nuestra vida. Déjeme decirle, hermanos, que la primera característica que yo debo saber acerca de Dios, conocer y entender, es todo lo relacionado con la santidad de Dios. ¿Sabe usted por qué Dios es santo? ¿Sabe usted
en qué consiste la santidad de Dios, pero vamos a ser un poco más básico. ¿Sabe usted lo que significa la palabra santo? Porque nosotros debemos empezar a distinguir el hecho de que ser santo es ser apartado de y consagrado a. La santidad de Dios, desde el punto de vista de su naturaleza divina, habla de perfección. No es la misma santidad que usted y yo estamos llamados a ser, no a hacer, es ser nuestra naturaleza. No podemos tener una naturaleza divina desde la perfección de Dios, pero sí tenemos una naturaleza celestial. Eso nos llama a ser santos. Pero ¿cómo ser santos si no distinguimos la naturaleza de Dios en su santidad? Dios está apartado de todo pecado. Dios no hace pecado, no miente. La palabra dice que no es hijo de hombre para que mienta. La palabra nos dice que en Dios no hay oscuridad, no hay variación. Dios no es de lo que, como yo, hoy digo mañana comienzo la dieta y mañana no comienzo la dieta. No, si Dios dice mañana comienza la dieta, Dios comienza mañana la dieta. Estoy poniéndole una idea muy nuestra a ese concepto de saber acerca de la santidad de Dios. La etimología o la raíz de la palabra santidad para Dios implica que Él en su absoluta eternidad nunca ha tenido nada que se le pueda, que pueda haberle manchado. Ni en ese lugar, ni en su naturaleza, ni en ese lugar. Porque cuando Satanás, siendo Luzbel, se rebeló, inmediatamente fue sacado de ese cielo, de ese lugar atemporal donde Dios vive, de esa dimensión donde Dios vive. En el huerto del Edén, cuando Dios hace todo perfecto allí, la naturaleza tenía una perfección solamente desde lo que Dios pudo haber hecho. La relación de los animales, la relación del hombre con la naturaleza era perfecta hasta que el hombre peca. Y Dios no puede convivir con el pecado. Por eso saca también a Adán y Eva del huerto del Edén. En Levítico 20:26, búsquelo en su Biblia, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que para poder acercarme a Dios yo tengo que ser santo, pero eso lo estamos rebajando. Eso lo estamos rebajando. Ese precio le estamos dando el 99,99% de descuento. ¿Y quiénes somos nosotros para abrogarnos esa función de descontar el precio que tenemos que pagar? Porque sí tenemos que pagar un precio. Y no es tan alto como el que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ese es un precio que nos cuesta, es porque el precio que tenemos que pagar es humillarnos a nosotros mismos, pero eso nos cuesta. El yo es la primera parte del alma que es alimentada desde pequeño, desde que nacemos. Ese yo comienza a alimentarse con o sin intención, ¿sí? Eso no es algo que de repente yo premeditadamente lo calculo para enseñarle a mi hijo o a mi hija que su forma individual. Eso es algo que viene innato allí. Pero indudablemente está allí ese crecer con el yo. Cuando vengo a Cristo y me doy cuenta que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, yo tengo que humillarme. Eso me produce dolor y no lo quiero. No estoy dispuesto a hacerlo. Pero resulta que el Señor le dijo a su pueblo: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Ahora, por eso les dije que la santidad desde el punto de vista de Dios, de su divinidad, esa santidad no podemos nosotros llegar a ella. No somos perfectos, aunque seamos creyentes, aunque hayamos creído en Cristo, no tenemos esa perfección divina, hermano. Pero ahora, como Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, como Dios envió a su Hijo a morir, ahora Él no solo murió por nuestros pecados, sino que Dios nos acepta en Él a través de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en su palabra: nadie
viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como a mí me da mi real voluntad, es como dice la Escritura. No se trata de santos, de imágenes, no se trata de grandes hombres que hicieron y tienen mucha o tuvieron mucha influencia en lo espiritual, con acciones sociales, con meditación, qué sé yo. No se trata de recurrir a esos espacios. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es a mi manera, es como dice la Escritura. Eso debe estar en mi mente. El profeta Isaías, busque allí Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3, dice cómo rodea la santidad de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Mire lo que el profeta está viendo. Wow. Mire lo que el profeta está viendo. ¿Entiende eso? Mire lo que el profeta está viendo. Isaías 6, 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 3 veces santo habla de la santidad perfecta, divina, exclusiva de Dios. A nosotros nos titula, nos cataloga en Cristo santos, pero Dios es santo, santo y santo. La triunidad de esa divina palabra que caracteriza la naturaleza de Dios. Esa naturaleza provoca el rechazo al pecado de parte de Dios, pero no del pecador, solo de su pecado. ¿Qué sucede? En el Antiguo Testamento no había forma de que Dios se acercara al pecador porque su pecado se lo impedía. Le enseñó al pueblo, es tremendo. Mire, cuando usted lee en el libro de Génesis, el capítulo 4, cuando Caín mató a Abel, Caín mata a Abel sobre cosas que sus padres le enseñaron. Cada uno de ellos eligió la forma de trabajo y la forma de honrar a Dios. Todo eso se lo enseñaron sus padres. ¿Qué vieron sus padres en la naturaleza de Dios? Porque solo sus padres vivieron al lado de Dios. Estuvieron allá en ese perfecto huerto. Ellos lo que hicieron fue transmitirle el mensaje a Caín y Abel. Se sentaban con ellos por las tardes y decirle, mira, cuando yo caminaba con Dios allá en el huerto y agarraba esas manzanas dulces y agarraba esas uvas ricas, verdes, esas uvas vino tintas, ¿no? Rojas, al paladar gusto le dan. Yo no tenía que trabajar, yo no sudaba plantando, pero trabajaba sin sudor. No había necesidad de que lloviera sobre la tierra, había un rocío quizás en el huerto que salía de allí y alimentaba, hidrataba a la naturaleza entera. Todo eso era parte de una conversación que Adán y Eva tenían con sus 2 hijos. Y llegado el momento, cuando ellos van creciendo, porque Adán explicándole a sus hijos sobre el deber de trabajar, lo que había aprendido en un momento pastorear animales, en otro momento a sembrar, a irse por la agricultura, cada uno de estos hijos aprendieron un arte y a través de ese arte aprendieron a ofrecerle a Dios sacrificio. Pero lo que no entendió Caín es que el sacrificio que Dios aceptaba y que era agradable a él
era el sacrificio que sus propios padres le hicieron hacer a él cuando pecaron. Quizás a nosotros nos parezca ilógico cómo Dios no corresponde a la ofrenda de Caín, cómo hace acepción de estas dos ofrendas. Pero no se trataba de un capricho divino, se trataba de la forma como Dios había concebido la salvación para el hombre, cuando desde la misma naturaleza que empezó a corroer el corazón del hombre, se halla la necesidad de cubrir ese primer pecado. Por lo que Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, habían pecado contra Él y los deja la perfección de la inocencia en ese momento, por su propio esfuerzo, por su propia inteligencia, deciden coserse hojas para tapar el pecado que habían cometido. Su propio esfuerzo los llevó a tapar ese primer pecado. Ese pecado que nos condenó a todos en su oportunidad. De modo que cuando Dios los enfrenta, fíjense, les estoy narrando lo que sucedió en el huerto, pero esto que les estoy narrando, que está en Génesis 3 y 4, también Adán y Eva se lo narraron a sus hijos, porque esto fue pasado de generación en generación hasta que se inventó la escritura y pudieron plasmar en lo que hoy conocemos como papel y tinta esta historia. Mientras tanto, fue dada de padre a hijo, de hijo a hijo, de hijo a hijo. Así que estaba Adán allí desnudo, descubierto, se proveyó a sí mismo de algún mecanismo para proteger su pecado, para encubrir su pecado. Pero vio Dios que eso no era permanente. ¿Cuánto podía durarle una hoja guindando allí a Adán y a Eva? ¿Cuánto podía durarle? ¿Horas? ¿Días? Y al fin entonces tendrían que volver a coserse hojas, iban a trabajar con más frecuencia para seguir cubriendo su pecado. Así que Dios se proveyó entonces, y por eso es que para Dios la mejor ofrenda es cuando hay sangre. Remisión de pecado es la ofrenda del Señor. Mató a aquel primer animal y al quitarle la piel, colocó esa piel en la primera máquina de coser divina y le pasó la overlock, le pasó la ¿cómo se llama la otra? Y empezó a hacerle un traje de piel un poco más duradero a Adán y a Eva. Pero para hacer ese traje de piel tuvo que haber habido derramamiento de sangre. ¿Conocemos nosotros a Dios? No conocemos a Dios. Esas cosas pasan desapercibidos. Porque usted y yo tuvimos que haber muerto y derramar nuestra sangre para poder ser aceptados delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Nuestra sangre no vale. Ya es corrupta. No tiene el precio para que dure. Porque al final, cuando se derrama nuestra sangre, nuestra alma se despega del cuerpo y morimos. Y el derramamiento de sangre fue infructuoso. Por eso lo hacía un ajeno, lo hacía un tercero. Era un animal. Ese derramamiento de sangre apaciguaba la ira de Dios por un año. Y al año, otro animal debía ser sacrificado. ¿Culpa de Dios? Culpa del hombre y de su desobediencia. Pero si no conocemos a Dios, la naturaleza de su santidad, no sabemos entonces cómo servirle y cómo seguirle. Nos volvemos apáticos a Dios, porque a veces creemos que tenemos cierto conocimiento, cierto nivel de instrucción académica, teológica, doctrinal acerca de Dios, pero no intimamos en la naturaleza de lo que significa la divinidad de Dios, la santidad de Dios. Fíjese cómo el apóstol Pablo nos dibuja esto en Romanos, en el primer capítulo, vaya a su Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Sígueme
Acompáñeme allí en una lectura silenciosa. Como le dije, por favor, vea su Biblia, vaya siguiéndome allí, para que usted se dé cuenta que yo no estoy inventando nada. Lo que le traigo es la palabra del Señor. Estoy haciendo la conexión entre una u otra cosa para entender las ideas que Dios ha puesto sobre nosotros. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie puede decir, no sé nada de Dios. La naturaleza nos denuncia. Nos dice, aquí estamos hablando de Dios. Y continúa diciendo el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, fíjese, ahora viene con los que de una u otra manera hemos abierto la Biblia en algún punto y tratamos de saber quién es Dios. Y dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Cómo cambiamos nosotros la naturaleza de Dios por las cosas que no son más conocidas, más contemporáneas, o que de repente podemos entender más? Encajonamos a Dios dentro de algunos límites hasta el punto de decir, no, yo no creo que Dios haga eso. No, yo no creo que Dios permita eso. Nos abrogamos ciertas responsabilidades y ciertas funciones que no nos corresponden al pedirle explicaciones a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que estas cosas pasen? ¿Por qué permites que tantos niños mueran? ¿Por qué permites que la gente agonice en medio de una enfermedad? Cuando nosotros no conocemos la historia de esas personas ni el propósito de Dios. No conocemos a Dios. Nos desviamos, tratando de encajonar lo que Dios significa en la semejanza de un hombre, de un animal, de un cuadro, de una imagen. El apóstol Pablo dice el versículo 24 de allí mismo, del capítulo 1 de Romanos, pero lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades. No se trata de que Dios envió las suciedades. Se trata de que en mi desobediencia, como el pueblo de Israel quería navegar, quería caminar, quería transitar en desobediencia, pues Dios les dijo, pues un desierto que lo pueden transitar 2 millones de personas en aproximadamente un mes, para ustedes se va a convertir en 40 años, porque no quieren obedecer. A veces entramos en nuestros desiertos de 40 años porque no hemos aprendido a conocer a Dios, a ser santos como Dios quiere que seamos santos. Y siempre nos golpeamos con la misma roca. Damos vueltas porque estamos ciegos. Dios no nos metió en ese problema. Aquí dice, por eso Dios los dejó caer. El versículo 24, donde leíamos, por eso Dios los dejó caer. Dios puede detener nuestra caída, pero cuando ciertamente cual mula va hacia un lugar, ¿cómo se dice? Empeñada en que va a transitar por ahí, Dios dice, bueno, te dejo que choque. Si quieres irte por ahí y por ahí está el barranco, vete. ¿Qué voy a hacer yo? Teniendo el poder para hacerlo, ¿por qué no lo hace? Ah, no sé. Escriba eso en algún papelito que se lo pueda llevar cuando esté delante de su presencia y se lo pregunta a él. Porque el profeta dice,
¿Podrá acaso contender el hombre con su hacedor? Eso es algo que se lo dice Dios a Job y se lo dice al profeta Isaías acerca del barro, del frasco que el alfarero está haciendo. Y el alfarero ve que no le quedó como muy nivelado, ¿verdad? El jarrón que está de barro que está ahí procesando. ¿Y qué hace? Lo destruye. Puede ser ese jarrón decir, ¡epa! Pero ¿por qué me está destruyendo para volverme a hacer? ¿Ves? Pero nuestra alma está divorciada de Dios. Tanto está divorciada de Dios nuestra alma que a veces cantamos cosas y decimos cosas que están contrapuestas con lo que Dios quiere realmente. Y cuando Dios lo hace, criticamos a Dios porque lo hizo, pero yo mismo lo pedí. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y cuando dice Dios, barro en mis manos, vení pues. Hace una masa de lo que ya 47 años estaba bien formadita esa masa, y Dios viene y arruga esa masa para hacerlo. Y ahí me quejo, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no conozco a Dios, no conozco su santidad. Versículo 25 de Romanos 18, volvemos a la Reina Valera, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Nuevamente me está diciendo que por mi desobediencia, mi mentira y mi arrogancia, Dios los entregó, Dios los dejó. ¿Quiere caminar en medio de la arrogancia? Camine, dele. Entonces dice el Señor, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Porque hay tantas enfermedades, porque hay tanta maldad, porque el hombre se desvió de lo que Dios había dicho. Varón y hembra los creó. Y unió Dios al hombre y a la mujer para que fuesen una sola carne. Pero el hombre quiso desviarse de Dios, entonces ahora los hombres quieren a los hombres y las mujeres quieren a las mujeres. Y eso se va pintando, se va haciendo sutil y atractivo. Sobre todo para cuando somos jóvenes. No voy a hablar de los jóvenes de esta generación. Siempre los jóvenes podemos ser más rápidamente seducidos en nuestros momentos de juventud, aunque hoy con 47 años y usted con 80 lo neguemos. Pero cuando teníamos 16, cuando teníamos 15, igual manera podíamos ser seducidos por lo malo. Pero ahora hay un atractivo, ¿ves? Se pinta bonito eso. Y ahora se le llama ideología de género. Soy un gato en cuerpo de tigre. Soy un zorro en cuerpo de gallina. Y como soy un zorro en cuerpo de gallina, me tienen que dejar entrar al gallinero. Mire lo ilógico para el mundo, ¿no? No, perdón, para nosotros, que es lógico para el mundo. Un hombre que quiere ser mujer nunca ganó una medalla deportiva compitiendo contra otros hombres, pero ahora como mujer con mayor masa muscular sale victorioso en un ring de boxeo que por ley lo tienen que aceptar porque se siente mujer y ahora se siente ganador frente a una mujer y viceversa. ¿Ves? Pero es el hombre desviándose. ¿Quiere Dios eso? No. Pero nos abrogamos el hecho de decir, ay, Dios es amor. Dios nos quiere a todos por igual. Y algunos de estos micrófonos empezamos, Dios te quiere así como tú eres, ven, siéntete allí, nunca cambies. Sea así, nunca cambies. No, hermano, así no funciona. Lamento decirle eso, pero así no funciona. Si tu forma de ver la vida, si tu forma de ver a Dios, si tu temperamento y carácter no cambia,
Cristo no ha pasado por tu vida. Hay que hacerse esa revisión y decir, ¿realmente yo soy una nueva criatura? Continúa diciendo el apóstol Pablo, fíjese el versículo 29. Estando atestados, 28. Dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No está hablando de cosas legales, está hablando de cosas que no convienen. Escúcheme bien, no está hablando de cosas ilegales, porque a veces para nosotros es muy fácil distinguir, no robarás, es ilegal. Pero en muchos países sentirse hombre siendo mujer o sentirse mujer siendo hombre es legal. ¿Conviene? Usted y yo en Cristo no basta solamente con que sea legal. ¿Conviene? Nos remontamos a las cosas que nosotros practicamos en lo oculto o en lo público y no nos preguntamos, ¿conviene? Hace unos años atrás, cuando Cadivi, el proceso de Cadivi estaba en boca de todo el mundo, empezaron a cambiar tarjetas de crédito dando para recibir dólares, la gente va viajando, mintiendo, y muchos creyentes entregaron sus tarjetas, dieron sus números para ganar un dinerito, ¿ves? Porque nos interesa eso, ganar recursos, de cualquier forma, sea ilegal o no, como todo el mundo lo está haciendo, pues yo no creo que sea mal, total, yo no le estoy robando a nadie con una pistola. ¿Me conviene? Porque aquí dice, los entregó para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Hay una lista que viene en nuestra mente de mayor a peor. En nuestra mente hay una lista que en este caso viene descendiendo de lo más feo, de lo más peor, a lo más así blandito. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, aquí viene, llenos de envidia, la cosa se suaviza, vuelve el pico, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, vuelve a bajar el pico, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, eso es muy normal. Hemos etiquetado a los aborrecedores de Dios, el ateo, el agnóstico, el gnóstico, y así, para ustedes contar. Injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Allí está en el mismo listado del homicida, desobediente a los padres. Necios, en el mismo listado del fornicario. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y yo quiero hacer un alto aquí, porque con este tema de la ideología de género vino algo también que es el nuevo lenguaje incluyente. Y compartía con mi hija en estos días enseñándole esto, acerca de cómo nosotros nos hacemos partícipes de un lenguaje que por moda suena bonito, pero cuando yo lo uso, soy partícipe y la Biblia me dice algo al respecto de eso. Baje su cabeza hacia su Biblia para no creer que yo lo estoy inventando. Allí en su Biblia, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Cuando yo estoy allí haciendo no lo mismo, pero aplaudiendo, repitiendo, riéndome,
Y entonces empiezo a modo de conectarme con mi grupo, el TODEX, el EYES, y pare usted de contar de ese lenguaje inclusivo. ¿Se da cuenta? ¿En qué se diferencia usted y yo? Ciertamente la Biblia no me dice que a mí, tácitamente, que no puedo hablar lenguaje inclusivo. Así como la Biblia no me dice a mí que no puedo bailar. Así como la Biblia me dice a mí que no puedo tomar. ¿Verdad que no? La Biblia nos dice tácitamente, no toméis. La Biblia nos dice tácitamente, no bailéis. Pero cuando uno habla de eso, la persona dice, este sí es religioso. Sí, yo soy religioso. El apóstol Santiago dice, la religión pura y sin mácula. Lo que pasa es que la palabra religioso ha sido utilizado por quienes albergan el libertinaje, que es otra cosa, para tratar de destruir la conducta por medio de la cual yo agrado a Dios. Eso es religión. La conducta por la cual yo agrado a Dios. Por religión no soy salvo. Eso es la distinción. Sí es cierto, yo soy salvo por la sangre de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Cristo obró, Dios dio a su Hijo, Cristo dio su vida. Por esa sangre yo soy salvo. Pero yo ahora me tengo que conducir como un salvo, como un santo. Eso es religión, es conducta, es Cristo en mí. Y si por denunciar esto yo soy religioso, se lo digo, yo soy religioso. No me importa, no me importa. Pero es que, ¿en qué me voy a diferenciar yo del de afuera que baila si yo bailo? ¿En qué me voy a diferenciar yo del de afuera que dice grosería y yo digo grosería? ¿En qué me voy a diferenciar yo del de afuera que juega lotería y yo juego lotería? ¿En qué voy a diferenciarme yo del de afuera que es desobediente a los padres y yo soy desobediente a mis padres? Le estoy colocando todo lo que aquí dice. No estoy inventando nada. Vuelvo a bajar su cabeza a su Biblia. Versículos 29, 30, 31 y 32 de Romanos 1. Pero no conocemos a Dios. No entendemos la santidad de Dios, cómo Dios es santo y cómo quiere Él que yo sea santo. ¿Cómo voy a ser santo si no estoy apartado? Me quiero parecer. Me quiero parecer. Tanto es que me quiero parecer que no he entendido cómo es el poder de Dios, cómo actúa el poder de Dios. Cuando uno piensa en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad en nosotros, ¿cómo suena en nuestra mente? ¿Ves? ¿Cómo me la imagino, la palabra potestad? La palabra potestad y poder en la Biblia para nosotros siempre suena algo místico. Por lo tanto, siempre vamos a querer que Dios responda de forma mística. ¿Sí me entienden cuando digo místico, no? O sea, creemos que Dios agita una varita y pirilín, pirilín, yo le estoy pidiendo al Señor una comida en un mercado y Él me va a aparecer una comida en un mercado así, rácata, en la mesa. No, hermano. Dios no tiene la varita de Harry Potter. Pero ve, eso me enseña a que lo místico de Dios, el poder. Yo quiero ser un hijo de Dios, pero yo no quiero tener la responsabilidad de comportarme como un hijo de Dios. Eso es poder. Eso es poder. La autoridad, la potestad de ser hijo de Dios no es la capacidad de que yo eche rayos con las manos o levante cosas con mi pensamiento. La autoridad y la potestad de ser hecho un hijo de Dios es comportarme como tal. Por eso es que yo le digo a usted, llegue antes del servicio, pero yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo que llegar antes del servicio. De nada vale que yo le diga a usted, llegue antes del servicio y yo no llego antes del servicio. La autoridad no se delega, no se pasa de generación en generación si yo no la practico, si yo no soy ejemplo. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor, porque yo no vine a servir, yo vine a lavar los pies y lavo los pies de sus discípulos. Ese es el poder.
Así entendemos la santidad de Dios. Dios es santo, es lo primero que tenemos que entender para conocerle, en qué consiste esa santidad. Lo segundo que tenemos que entender es la justicia de Dios. Dios en su naturaleza no solamente es santo, su naturaleza no solamente tiene santidad o es santidad. Voy a eliminar el término que utilicé, tiene, porque tiene habla de capacidad, puede llegar a un límite. Voy a cambiarlo por el ser, ¿sí? Dios no solamente es santo, Dios es justo. Y como Dios es justo, tiene justicia. Entonces lo otro que yo debo entender de Dios es su justicia. Pero, ¿qué es justo? ¿O qué es la justicia? ¿Puede usted acaso pensar en un sinónimo para el término justicia? La justicia es parte natural del carácter de Dios, de su forma de ser, de su naturaleza, al igual que la santidad. La justicia de Dios lo lleva a actuar de una manera que nosotros a veces desconocemos porque no sabemos cómo es su justicia. Dios es justo, y como Dios es justo, quiere que tú y yo seamos justos. Pero yo no puedo decir, yo soy justo, no. Yo tengo que obrar en justicia como Dios obró en justicia. ¿Cómo fue la justicia de Dios? Si Dios es santo, fíjese esto, si Dios es santo y no puede convivir con la maldad, ¿cómo nos perdonó a nosotros si nosotros no pagamos por nuestra deuda? Nosotros no pagamos, no hicimos nada, no podíamos hacer nada. Entonces Dios se autocensuró para podernos aceptar delante de Él, poniendo las cosas que había dicho, las puso atrás y las puso en el baúl de las dudas. ¿Cómo actúa la justicia de Dios? Así, mire, la justicia de Dios actúa así. Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, así actúa la justicia de Dios. Nos acepta porque Cristo murió por mis pecados. Entonces ahora Él me acepta y me ve con los lentes que se llaman Cristo, porque la sangre de Cristo me selló. Y su Espíritu Santo ahora me hace partícipe de una nueva naturaleza, de la naturaleza celestial, de la naturaleza divina. Ahora Él en su justicia me acepta. La justicia de Dios es equitativa. La justicia de Dios es imparcial. No se trata de que quién está siendo más favorecido por Dios o no. Esto no, porque Dios no hace acepción de personas, esto no es una competencia. ¿Ve? Dios no habla de que el que llegue primero, Dios habla de que el que persevere hasta el fin. No se trata de una carrera de velocidad, se trata de un maratón. En el maratón, la cuestión está en llegar, no quién llega primero. En el maratón se mide la resistencia. Para Dios se mide la fidelidad que usted y yo podamos tener con Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, vaya a su Biblia. Dice la versión Nueva Biblia Viva, Dios es la roca perfecta en su obra. Todo lo que hace es justo y bueno. Dios es fiel, no practica la injusticia. Así que de esta manera, como Dios no practica la injusticia, entonces la justicia de Dios se revela contra la ira. La justicia de Dios en su ira se revela contra la injusticia. Por eso es que a los que hacen el mal les va mal. El problema es que nosotros pensamos solamente que la maldad es homicidio, fornicación, adulterio. Pero cuando volvemos a la lista que está en Romanos 1 y habla, por ejemplo, el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, ahí viene una lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¡Wow! A veces somos envidiosos y no nos damos cuenta, pero eso es injusticia. Entonces la ira de Dios viene contra esa injusticia. Homicidios, contiendas. A veces no nos damos cuenta que nosotros somos contenciosos. ¿Sabe lo que
es una persona contenciosa? ¿Quién es una persona contenciosa? No solamente el que le gusta el pleito, es el que atiza el fogón para que haya pleito. En otras palabras, el que tira la piedra y esconde la mano. Ese es también el que es contencioso. Engaños y malignidades. Mire esta, murmuradores. ¿Quiere usted identificar si usted es un murmurador o un murmurador que esté a su lado? Un murmurador hace lo siguiente. Hoy en la tarde va y visita al hermano que no vino y le dice, ¿escuchaste al pastor lo que estaba diciendo? A mí no me parece. En el amor del Señor, porque endulzamos, pintamos las cosas, ¿verdad? En el amor del Señor a mí no me parece que el hermano se le notaba que estaba molesto y molesto predicó. Y el otro le dice, no te creo, sí. ¿Qué le está pasando al pastor? Ahí hay dos murmuradores. Pero esa es una de tantas clases de murmuradores. ¿Sabe cuál es el otro murmurador? El otro murmurador es el que también hace la visita y dice, ¿sabes que el pastor estaba predicando una cosa media rara? Oye, tú no fuiste, ojalá lo hubieras visto cómo estaba. Pero yo sí se lo dije. Cuando terminamos el servicio yo se lo dije, pastor, usted está equivocado. Esa es otra clase de murmurador. Porque es que si usted se lo dice, no debe haber murmuración porque usted se lo dice. ¿A quién le va a llevar el cuento si usted aclaró todo? ¿Ve? ¿Sí me explico? Ay, sus ojos están así como que, ¡ay, Dios! Y está el murmurador de que, pero yo se lo voy a decir, déjalo tranquilo. Yo se lo voy a decir. Y nunca se lo dice. Y el murmurador está en la misma lista que el homicida, que el fornicario, que el que hace maldades. ¿Se da cuenta? Pero nosotros, según lo que dice ahí el Deuteronomio, que no practica la injusticia, no conocemos eso. No conocemos eso. En el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24 al 26, dice lo siguiente, hablando de lo que significa que Dios es justo y en su justicia no viola su santidad. Porque es muy fácil de pronto decir en la justicia de Dios violó la santidad porque su santidad no acepta el pecado y en su justicia nos aceptó a nosotros como pecadores. ¿Cómo es eso? No tiene pie ni cabeza. Pero resulta que Dios no es injusto. Romanos 3, 24 al 26 dice así, incline su cabeza allí en su Biblia, vaya conmigo. Yo leo un poquito rápido, pero usted puede hacer una lectura rápida allí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué gratuitamente? Porque nosotros no tuvimos que pagar nada para ser salvos. Por eso es gratuito. No se le pide dinero, no se le pide casa para que usted sea salvo, reciba la salvación, mucho menos su sangre, porque usted tendría que derramar toda su sangre, y al derramar toda su sangre, su alma se va de su cuerpo. Entonces, ¿de qué sirve? No sirvió de nada. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, aquí viene la justicia de Dios. Dios envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí, para que en la sangre del Hijo tú y yo fuésemos justos delante de Él y Él pudiese aceptarnos delante de su presencia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Se está dando cuenta? ¿Sí va conmigo? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el que no es de la fe de Jesús no es justificado. Copie eso en su mente. El que no es de la fe de Jesús no es justificado. Y de esa manera tampoco podemos entender la naturaleza de la justicia de Dios. Dios es justo, amén, hermano. Dios es justo. Y el último punto, en tercer lugar, ya para terminar, dice que nosotros no solamente para entender y conocer a Dios, tenemos que saber de su santidad, tenemos que saber de su justicia, pero también tenemos que saber de su obra de reconciliación.
¿Qué hizo para reconciliarme a mí con Él? Para volverme a ese estado en el que Adán y Eva convivían con Dios de la forma más natural posible. Se paseaban por el huerto, Dios le puso trabajo a Adán y le dijo, allí están los animales, ponlos delante de ti y ponles nombres a los animales. Allí está la tierra para que la labres y para que comas de ella. De todo árbol que está aquí puedes recoger fruto. Come de todos los árboles menos de aquel árbol que está allá, pero come de todos los árboles. Mire cómo somos nosotros cuando nos hacen algo. Haga usted la prueba en la casa suya, pinte la reja y póngale un letrero. No tocar, recién pintado. Todo el mundo va a pasar por ahí tocando a ver si es verdad que está recién pintado. Porque basta que nos digan no haga para que vayamos derechito allá. Desobediente, desleal. Pero Dios obró para reconciliarlo. Escuche, fue Dios quien obró, no yo. Mi justicia no alcanza, no alcanzaba, no alcanza ni alcanzará para ser reconciliado con Dios. Dice Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La versión Reina Valera lo suaviza, lo pone bonito. Yo recuerdo aquellas primeras predicaciones que yo hacía en función de este texto en Isaías, como trapo de inmundicia. Y yo decía, es como el coleto de la ama de casa. Y verdad, el coleto es lo más sucio de la casa, una de las cosas más sucias de la casa. Con eso yo limpio. Por mucho que lo meta en el desinfectante y lo exprima, al volverlo a pasar, por mucho que lo lave y lo extienda para volverlo a usar mañana, ¿usted utilizaría ese coleto para secarse después del baño? ¿Por qué? Porque está sucio, pero no lo lavó. Ah, pero está sucio. ¿Se da cuenta? Yo creía y predicaba así, porque el texto dice como trapo de inmundicia. La Biblia textual, y creo que la PDT, entre otras, es un poco más directa. Voy a utilizar esa palabra. Porque la traduce así, como trapo de menstruación. Así escuché un uy por allá, ¿verdad? Porque es cochinísimo. Es más cochino que el coleto de la casa, ¿verdad que sí? Como trapo menstruo, dice la versión, creo que la textual, y sé que otras. Pero entienda algo, las mujeres de ahora se la llevan bien fino. Las mujeres ahora la tienen de alitas para que se sientan volando. La tienen de manzanilla, la tienen de desinfectante, la tienen de no sé qué, doble, de relleno, de sin relleno. Ahorita hay de todas las fórmulas habidas y por haber. Pero en el siglo XIX, antes de la primera mitad, de que se cumpliese la primera mitad del siglo XIX, ¿qué usaban las mujeres? Un trapo, tácata, ahí. Llegó su menstruación y lavaban el trapito. Ay, Dios, el hermano sí es cochino. Pero yo quiero que usted entienda cómo es nuestra justicia. Nuestra justicia es así, como trapo menstruo, no sirve para nada, es cochina. ¿Qué podemos dar en medio de nuestra justicia para acercarnos a Dios y decir, Señor, heme aquí, yo hice esto, yo dije esto, yo te defendí, Señor? Algunos utilizamos la autovictimización. Señor, mire, yo estoy aquí por culpa de este me hizo y aquel me hizo, y mire, pobrecito de mí, Señor, ay, pobrecito de mí. Y canto la canción del gusanito, que a usted le gusta tanto. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Fue Dios quien nos reconcilió. ¿Por qué yo me abrogo la oportunidad de creer ser mayor que cualquier otro, incluso que Jesucristo? No, es que yo soy fulano de tal, es que yo hago. Vemos a veces
predicaciones tan yoístas. Cuando yo andaba en el África, predicándole a 600,000 personas allá en el estadio no sé dónde de África, y luego me vine para el estadio allí de New York, y volé para no sé dónde. Y mis hijos, mire, mis hijos son predicadores, cantantes. Y yo sí crié a mis hijos eso sí son verdaderamente libres. Y mire, yo tengo unas cuantas placas que me dio el presidente de Hacemdan, y una medalla de oro que me gané en las Olimpiadas de la Biblia. Y yo, bueno, tengo unos distintivos y un parche y no sé qué más, y una corona de espinas me falta, con diadema. Hay tanto yoísmo en tratar de acercarnos a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Diga conmigo, proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora tú y yo estamos llamados a predicar sobre la reconciliación que hace Dios. Conóceme y entiéndeme. Para conocer a Dios tengo que entenderlo. Cómo Él nos reconcilió, envió a su Hijo. Como envió a su Hijo, yo le debo todo. Dios no te debe nada a ti, hermano. No, que yo tengo no sé cuántos años en la iglesia y Dios no te debe nada a ti. Tú le debes a Dios, yo le debo a Dios. Que yo tengo los 45 años en la iglesia y tú le debes a Dios, yo le debo a Dios. Nunca le podremos pagar. Siempre tenemos que mirar hacia abajo delante de Dios. Aunque el texto nos dice, puesto los ojos en Jesús, mira hacia arriba. Pero estoy hablando de la esencia de la humildad. Nos convertimos en altivos. Creemos que no necesitamos las predicaciones, creemos que no necesitamos congregarnos, porque yo mismo me alimento. ¿Cuánto nos hace falta? Finalmente, Colosenses 1, 19 y 20, busque su Biblia, aunque lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, pero voy a cerrar con esto, en Colosenses 1, 19 y 20. Le estoy dando los textos no para que usted me crea aquí, le estoy dando los textos para que usted se los lleve y los estudie. Y si algo tiene que decir, me lo diga después que usted haya estudiado. Si usted me tiene que decir fariseo, me dice fariseo, pero a la luz de la palabra. Hermano, encontré que usted es un fariseo porque la palabra dice esto y esto y esto. Pero es a la luz de la palabra. Para eso usted tiene que estudiar. Y el Espíritu le tiene que revelar a usted si lo que yo dije aquí es falso. Le reto a eso. Pero para eso tiene que estudiar, tiene que fajarse, tiene que arrodillarse a orar. Tiene que estudiar la palabra, estos textos y otros. No se trata de que yo tengo la razón, le dije, yo soy un instrumento de Dios. Lo que estoy haciendo es repitiendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Más nada, simple y llano. Culmino con esto. Porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. ¿Quién quiso? Usted. Nuestros méritos, nuestra forma de ser tan bonita. ¿Cómo habla el pastor? Tan bonito que habla el pastor. No, porque Dios quiso, fue Dios, que en el Hijo habitara toda su plenitud. Por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios. ¿Quién logró la paz entre Dios y la humanidad? ¿Quién logró la paz? Dios. Por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Podemos pensar en eso un momento, mientras terminamos. Pensar en que fue la sangre del Hijo de Dios quien nos reconcilió. Entonces, conocemos a Dios a través de la sangre de su Hijo, que fue la obra que nos reconcilió, fue idea de Dios, fue plan de Dios, fue el Hijo de Dios, nada mío. Conocemos acerca de la justicia de Dios, cómo yo debo obrar en la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo,
y conocemos la santidad de Dios, como yo ahora me debo comportar porque Dios es santo y yo tengo que ser santo. Cierre sus ojos allí por un momento y piense si yo lo estoy haciendo así. Piense si usted quiere despertar en su vida una relación con Él, pero como Él quiere, no como yo me la imagino, es como Él quiere. La relación que yo debo despertar es como Dios quiere. La relación con Dios que yo debo tener es como Dios quiere, no como mi intelecto, mi alma, mis sentimientos, mis emociones me van diciendo. No, es que yo hoy quiero, mañana no quiero. No, es como Dios quiere. Y si Dios quiere que yo agache la cabeza, yo tengo que agachar la cabeza. Sí. Y si Dios quiere que yo me congregue, yo tengo que congregarme. Y si Dios quiere que yo sea santo, yo tengo que ser santo, pero para ser santo yo tengo que mostrar mi característica que me distingue de los demás. No puedo ser santo como los demás. Yo tengo que ser santo como Dios quiere que yo sea santo. Como Dios quiere que yo sea santo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra. Necesitamos conocerte, Señor. Como iglesia necesitamos saber quién eres tú para realmente valorar lo que has hecho. Necesitamos obedecerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solos no podemos. Necesitamos de tu fuerza, de tu dirección. Necesitamos que tu fortaleza esté en cada uno de nosotros.